Bendiciones una vez más, amigos. Bienvenidos a este podcast Luz y Sal, un programa que está diseñado para bendecir a través de los testimonios de siervos y siervas del Señor y bendecir nuestra vida y creer que lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos también lo puede hacer con nosotros. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de presentarles a un locutor de radio, a un presentador, a un maestro de ceremonia. No sé de qué manera presentarlo, solo decir que él es un hombre polifacético y es mi amigo y hermano en Cristo. Y hoy tenemos el privilegio de tener como invitado a Marvin Mayorga. ¿Qué tal, Marvin? Mucho gusto, mi estimado. Paisano de Zacapa. Puro Zacapa, R19. Puro R19. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos tranquilos, disfrutando de la vida, viviendo minuto a minuto. Qué alegre, es un privilegio, un regalo poder tenerlo en este programa que realmente está diseñado para bendecir la vida de quienes nos ven a través de esta plataforma y podernos dejar un mensaje muy directo al corazón, un mensaje edificante, un mensaje de parte del Espíritu Santo a través de su testimonio, que yo creo que su testimonio es un testimonio que no solamente nos bendecirá, sino también tiene probaditas de cosas divertidas, porque lo que conozco de usted es que es un hombre polifacético, puede hacer muchas cosas, y yo admiro eso de usted, de que tiene la facilidad de expresión, y por eso quise yo invitarlo a este podcast, porque sé que a través de su vida puede edificarnos a nosotros también. Claro, para mí es un grato privilegio, mi estimado Rubén. De verdad me siento agradecido de poder estar en este programa que yo sé que es de gran bendición. Amén. Y las personas que pues van a ver este video o lo están viendo en este momento, deje su comentario, porque esos comentarios son buenísimos, y no se olvide de compartir y darle un like a estos videos, porque esta es la mejor manera de poder hacer más videos como estos, porque son testimonios que ayudan a las demás personas. Sí, pregunto, ¿cómo ha estado de su pierna? Porque sé que ha estado un poquito afectado de su rodilla, más que todo. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Sí, una pequeña... ¿Y le afecta el frío? ¿El frío es...? No, eso es... estábamos trabajando poniendo una cámara, ¿verdad? Yo hago de todo. Y sí, eso es lo que me gusta. Y el pie en la escalera, estaba el escalón un poquito retirado, y pensé, ¿sabes? Piensa que la escalera está bajita, y entonces se me fue y un estirón ahí en la rodilla, pero gracias a Dios ya estamos en el proceso de mejoramiento. Eso, eso está bien. Mi querido Marvin, amigo, quiero iniciar estas preguntas brevemente. Preguntándole si nos puede compartir acerca de su niñez, cómo fue su niñez allá en los campos de Zacapa. Bueno, yo sigo eso sin duda, porque hace muchas cosas de niño y lo divierten a uno. Pero en sí, ¿cómo fue la niñez allá en el pueblo de Zacapa, prácticamente en la comunidad donde usted creció? Y nos puede contar un poco de esa niñez. Bueno, a mí me dijeron que nací en el hospital de Zacapa hace ya varios inviernos. Y sí, mi niñez fue preciosa. Caminé en las calles del barrio El Calvario. Ahí residían unos tíos míos que ya están en la presencia de Dios. Pero soy originario de una aldea que se llama Poljá, Zacapa. Esta aldea está un poco arriba de San Pablo, para la gente de Zacapa que conoce esas áreas. Hay un campo muy bonito, muy hermoso. La niñez fue excelente. Déjame decirte que crecimos en la iglesia, fuimos instruidos bajo los principios y valores bíblicos. No tuve una relación con Dios desde mi niñez, porque quizás fui un poco limitado a la enseñanza de aquel tiempo, pero sí los principios y valores, vamos a decir, ir a la escuela dominical, cuando éramos pequeñitos, y nos enseñaron esos valores que todavía están haciendo o dando su fruto en este tiempo. Porque yo recuerdo que la maestra dominical nos llevaba y teníamos que dar un versículo bíblico de memoria en la iglesia,
y eso pues me ayudó para lo que hoy yo soy. Amén. Entonces, en mi niñez fue bonita, bañarnos en el río, Andar a caballo. Cortar mangos. Oh. Entonces, esa era mi niñez. Qué infancia tan maravillosa por la nuestra, ¿no? Bueno, yo tuve el privilegio de nacer también en Zacapa, pero vivir en el pueblo de Zacapa, ¿verdad? Es un poquito diferente, a excepción de que cuando uno, así como una comunidad como en la que usted nació y creció a la vez, hay mucho ganado, hay mucho contacto con la naturaleza, Mucho más cultivo, directa, sí, mucho. y mucho cultivo. Le enseña a uno la agronomía o la agricultura, más que en el pueblo en sí. Pero es una gran bendición ser de Zacapa. Tierra caliente, señores y señoras. Las vacas usan lentes Tierra caliente. verdes en Zacapa, dicen, ¿Por qué? porque el pasto está seco. Y para que lo vean verde. Mi querido Marvin, qué niñez tan maravillosa. Y antes de llegar a los pies de Jesucristo, de conocerlo, ¿cómo fue su juventud? ¿Podríamos contar cómo fue esa juventud llena de otra manera? En ese entonces había mucha carencia de tantas cosas, no es como ahora. Igual la tecnología ha avanzado y muchas cosas que ahora es más fácil obtener, y en aquel entonces éramos felices con pocas cosas, pero en su adolescencia, antes de llegar a los caminos del Señor, ¿cómo fue su adolescencia? Bueno, siempre fui apasionado por la música, me gustó la música, canté muchas veces a capela. No sé si te recuerdas un comedor que había en Zacapa que se llamaba Comedor América. Sí. En ese comedor una vez andábamos con un primo y nos hacía falta dinero, queríamos comer. Mi primo tocaba la guitarra y yo le digo, yo canto. Y fuimos a ese comedor y entramos y empezamos a cantar una ranchera, ¿no?, de aquel momento. Y había un señor en una mesa y nos llama y dice, oiga, ¿cuánto cobran por la canción? En aquel tiempo eran 3 quetzales o 5 quetzales. Nosotros necesitábamos 10 a 15 quetzales para comer en aquel momento. Para comer, sí. Hablando 1992 por ahí. Y dice el señor, les voy a dar 15, pero desaparezcanse de acá. Ya me imagino en qué tono pudo haber cantado. No, déjame decirte que yo canto, ¿sí? yo canto en do, donde nadie me escucha. Donde nadie. Pero Y en re perdido. Re perdido. Pero mi juventud fue excelente. A los 16 años mis hermanas ya estaban en Estados Unidos y decidí emigrar a Estados Unidos a una edad bastante joven. Pero como siempre me gustó la música, siempre me apasionó el ser DJ. Ese era mi sueño, ser DJ. Y a los 16 años, ya radicado en Estados Unidos, empecé a trabajar como DJ. Trabajé aproximadamente 12 años en diferentes lugares, en diferentes discotecas y con discotecas rodantes. Discotecas rodantes le llaman haciendo parties privados. Sí, claro. Entonces, pero algo que me impactó fue que en una ocasión mi padre me dijo, el día que usted necesite un trago o una sustancia para bailar o para decirle algo a alguien, es porque usted no es hombre. Entonces cuando la gente venía y me ofrecían un trago, yo les decía, no, yo no necesito eso. Si me dicen sí, sí, si me dicen no, no. Entonces eso se quedó en mi cabeza. Y gracias a Dios puedo decirte que vi la droga, pisoteé quizás la droga, pero nunca la probé. Ni cigarrillos ni alcohol. Entonces, y eso me ayudó. Recuerdo yo llegar de una discoteca con en aquel tiempo los CDs esos que salieron en los años 93, Claro, 94. de aquellos grandes. No, esos eran los long los players, Discman. eran los CDs pequeños. Para poner en digitales, Discman. sí, para poner. Y yo llegaba con mi paquetito de CDs a la casa, los ponía en una mesita que tenía y me hincaba a orar. Curioso, yo no tenía una relación con Dios. ¿Y sus padres? Tampoco. No, mis papás eran ancianos de la iglesia. Mi papá me enseñaron a mí me enseñaron principios y valores. Eso es muy importante. Al igual que mi abuela, que fue para mí mi abuelita fue la que me inculcó más que todo, o me enseñó el verdadero valor de ser cristiano, porque ella vivía el evangelio de verdad. Ella se quitaba el bocado de la boca para dárselo a quien fuera. No específicamente a su familia, sino a quien fuera.
y no le importaba meterse en problemas para enseñar, y eso me lo enseñó ella y por supuesto mis padres, que están hoy ya en la presencia de Dios. Entonces a los 16 años llegué a este país y estudiaba y trabajaba. Entonces vivía con una de mis hermanas y siempre hemos sido una familia muy unida. Sí. Siempre somos 5 hembras, o son 5 hembras y 3 varones, total 8 en la familia, y todos, gracias a Dios, vivimos y le servimos a Dios. Toditos le servimos a Dios. Qué alegre, pero tiene que ver mucho el consejo de los padres, ¿no? Claro, eso es el para valor. alinearnos en la vida y dirigirnos hacia el camino, ¿no? Mira, yo te puedo asegurar, Pastor Rubén, que ese pasaje de Proverbios, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo lo viví. Yo lo viví. A la edad de, ya en el año 1996, conocí una hermosa mujer, yo siendo DJ, y ella salió haciendo un baile de esos típicos que hacen en los países, ¿no? Sí, claro. El mes de la hispanidad, y me flechó y empezamos a platicar. Pero eso ya fue aquí en ya esta acá nación. en Estados Unidos. Estamos hablando de la juventud, ¿no? Yo era joven, aunque sigo siendo joven. Claro. Sí, pero desde joven estamos hablando entre los 18, por ahí, 20 años. La conocí, empezamos a platicar. Duramos de novios 3 años y medio. De manos agarradas nada más. Porque ahora novios son otra cosa, ¿no? Pero de manitas agarradas nada más. Máximo en este país. Sí, entonces, y eso yo lo valoré mucho porque en el año 2000 se iba a perder el mundo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces dije yo, al llegar al 2000 dijeron, yo tengo que casarme, se desaparecerá la humanidad. Si no me caso, me quedo sin casarme. No, me muero. ¿Qué será eso? Entonces estuvimos siendo novios, ella estaba estudiando, se preparó, sacó su maestría y yo seguí trabajando. Recuerdo que entré en una compañía de teléfono, yo trabajaba en una empresa de teléfono, era comunicador, trabajamos instalando los servicios de internet, servicios de cable y servicios de lo que es el entretenimiento, pero más que todo en negocios. Entonces en esa empresa me dieron la oportunidad de estudiar y prepararme a lo que hoy soy, pero yo empecé a trabajar en una radio secular, ya poniendo programas, trabajando en los controles, y siempre... Que al final era el sueño de niño, ¿no? De ser un DJ. Sí, ese era mi pasión. Y tiene relación con el manejo de controles, manejo de consola, de botones y todo lo que hay que hacer. Sí, en eso saqué vamos a hacer un curso, no una carrera, sino un curso de cómo trabajar en sonido, o sea, cómo ser un ingeniero de sonido, y fui preparándome. Por eso te mencioné la compañía donde trabajaba, porque me dieron la oportunidad de poder estudiar lo que es comunicaciones, cómo hablar en público, cómo presentarme, aquí le dicen customer skill, o sea, cómo hablar con un customer, con un cliente. Entonces, todo eso nos lo dieron a nosotros y esta compañía me dio la oportunidad de poder alcanzar todo esto. Entonces, en el año 2003, ya yo casado, ya mi primer hijo, que hoy tiene ya 23 años, empezó a tener problemitas y mi esposa empezó a ver cosas raras en la casa, llámese como que le daba miedo, como que algo extraño, algo raro la visitaba, y llamamos a un padre que era amigo de la familia y llegó y echó agua bendita en la casa, y la cosa fue peor porque ella seguía soñando con cosas feas. Y un día recuerdo que a la iglesia que yo asisto, Primera Iglesia de Dios, tenía un amigo que era compañero de trabajo, y le comento el problema, y me dice él, yo voy a llegar con unas ancianas de la iglesia. Y sí, eran dos señoras que ya ellas, pues ya una de ellas creo que ya falleció. Entonces en aquel tiempo, estoy hablando en el 2002, 2003, por ahí creo que fue. Lo cierto es que llegaron, y una de ellas me miró a la cara y me dice, yo no voy a orar por tu casa, sino por ti, porque el problema no está en tu casa, está en ustedes. Y sí, voy a orar por tu casa, pero lo que quiero es orar por ti, porque eres tú el que tiene que tener la autoridad de echar fuera todo lo que quiera entrar a tu casa, hablando espiritualmente. Perdón por la interrupción, pero ahí estamos llegando al punto donde conoció
a Jesucristo. Porque no Estoy- quiero adelantarme todavía. Sino Ajá, sí, estoy llegando a ese. Sí, Exacto. estoy ahora mismo en el semáforo, está en rojo. Ah, sí. Pero dígame ahora. No, síguenos comentando Sí, esa pues parte. este momento, Ella le dijo, no, el problema está en el ustedes. problema está en ustedes. Para hacer ya, me tiró en verde el semáforo, vamos, seguimos. Entonces, ella nos dijo a nosotros que iba a orar por nosotros. Pero no solamente oró, nos invitó a la iglesia. Y ahí es donde Wow, quería llegar. Nos qué invitó a la tremendo, iglesia. sí. Y empezamos una célula, ¿sabes? Una célula, una reunión familiar, algunos le llaman a armonía, Reunión de casas. reunión de casa, célula, no sé, Sí. pero era una reunión en mi casa, mm. en mi casa. O sea, no éramos cristianos. Mi esposa, 100% di que católica, pero no lo era. Entonces ella decía que era, pero no era. Entonces empezaron a llegar a hacer servicios a mi casa. Y yo contento, y empezamos a leer un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Este libro empezamos a leerlo, y hay una parte en el libro que dice: si tú crees que este libro no puede hablar a tu vida, ciérralo y no lo leas. Ujú. Y dije yo, espérate, que aquí tiene que haber algo bueno. No, pues ese era el gancho. Por eso decía así. Sí, entonces leí ese libro. Yo no era de las personas que me gustaba leer. Lo cierto es que empezamos a ir a la iglesia. Mi esposa aceptó primero. Pues un día llegué con ella, y ahí es donde quiero llegar al punto de conocer a Cristo. No había parqueo. La iglesia donde nosotros vamos es bastante grande, entonces el parqueo se llena rápido. Ujú. Y yo me tuve que ir a parquear lejos. Mi esposa se baja con mi pequeño, entra. Cuando entré me sentaron lejos de ella porque los asientos estaban ya llenos. Y recuerdo la predicación, la tengo como hoy, hablando de Daniel. Daniel caminó en medio de leones, en medio de zapas, gente mala, y no se contaminó. Y yo decía, yo me rascaba la cabeza porque... Pero aquí hay un punto. Pero él se lo propuso. Claro, para ahí voy. Entonces, cuando yo miraba lo que estaba predicando el pastor y me miraba yo, digo yo soy ese Daniel. Yo caminé con cantantes de alto rango, de bajo rango, donde A horas muy altas de la noche. a horas de la Porque noche, un DJ. after party, después del Después party, de la fiesta, después de la sí. fiesta, que uno se iba a lugares a comer, Ujú. pero ahí habían otras sustancias. Ujú. Y yo no las probé, y decía, wow, yo me parezco a ese que están predicando. Ujú. Y ese día le entregué mi vida a Cristo, 2003. Wow. 2003, ahí empecé a tener una relación con Cristo. Y me propuse en mi corazón estudiar, porque yo crecí en una de las iglesias donde, según lo que me enseñaron cuando pequeño, que casi todo era pecado. Entonces el problema era que cuando yo recordaba mi niñez, lo que me enseñaron y lo que encontraba en la Biblia, como que no concordaba. Y me metí a estudiar teología. Saqué una maestría en teología. Entonces empecé a estudiar teología. Estudié en línea después 6 años en una institución que se llama Bible College. Saqué una maestría también con ellos acerca de entender la Biblia. Y saqué una también en consejería pastoral. Y qué tremendo que después de ese encuentro con el Señor Jesucristo vino un amor real. Entonces, Porque hacer todo lo que usted está diciendo, de que me preparé, estudié, no puede hacer eso sin amor. Es decir, tiene que haber... y ahí está el punto, fíjate, Rubén. Bueno, te digo Rubén por Sí, confianza, ¿no? somos Pero, amigos. el punto está que hay un pastor que trabaja conmigo acá en la radio, que de hecho que estamos en la radio hoy. Él me inspiró a leer. Yo era de las personas que no me gustaba leer, te soy honesto, no me gustaba Como que leer. muy aburrido. Pero cuando fui a estudiar comunicaciones, me obligaron a leer por trabajar en radio. Ujú. Te tiene que decir, no, yo recuerdo uno de los maestros que tuve que me decía, hábleme duro, pero no me grite. Entonces eso te enseñan en la escuela de comunicaciones. Y yo recuerdo que este pastor que trabaja compañero mío acá en la radio, él me decía, yo leo la Biblia en un año. Y decía yo, pero ¿cómo? Y un día en el 2012 yo hice ese reto de leerme todos los años la Biblia en un año, y leer no solamente la Biblia, sino leerme por lo menos 10 libros. Entonces mi disciplina desde 2012 para acá es leer aproximadamente 75 libros a 80 libros cada año.
incluyendo la Biblia, por supuesto. Wow, ¿no? sí, claro, La Biblia tiene 66. lo principal. Sí, la Biblia tiene 66 libros, son más 5 o 10 libros que logro leer durante el año. Entonces es una disciplina y leer en voz alta. Entonces leer en voz alta te ayuda. Yo también he tomado esa disciplina desde pequeño, desde jovencito. No, cuando venían los exámenes me recuerdo yo que mi manera de estudiar, para que se me quedaran lo que estaba estudiando, era leer en voz alta. Igual si yo leía algún artículo o libro, era leer en voz alta, no solamente con mi vista, leerlo en voz alta, porque eso automáticamente hace que lo que se escucha de uno mismo se le quede, ¿no? Sí, incluso tú que eres cantante o que cantas o ministras, sabes que te pone, por ejemplo, en la escuela de comunicaciones te dice, échese la orejita para adelante para que se oiga su propia voz. Así. Ajá, usted se pone, por eso que muchos cantantes se ponen la mano acá, pero es para escucharse su tonalidad. O sea, sí. Entonces, si está entonado o no. Exactamente. Entonces, al leer en voz alta te ayuda a tu intelecto, no solamente a desarrollarte como lector, sino también que te ayuda a grabar y a guardarte eso. Hay un libro que de hecho se lo recomiendo a las personas, está gratis en internet, se llama Los secretos del liderazgo de Colin Powell. Colin Powell fue uno de los generales de Estados Unidos que para mí me inspiró mucho. En una de las clases que tuve que hacer en el Instituto Bíblico era hablar de un personaje, hablar de alguien, y todo el mundo pensó que iba a hablar del pastor, o iba a hablar de mi papá, o de un tío, o de un profesional conocido. Mi presentación fue de Colin Powell. Entonces él tiene un libro que se llama Los secretos del liderazgo de Colin Powell. Está en español. Ese libro yo me lo leí en una noche. Y ese libro te habla tantas cosas de la humildad y de ser un buen líder. Y nos ayuda a nosotros a desarrollarnos como líder. Entonces, cuando tú agarras, de hecho tú que me estás viendo en este momento, yo te recomiendo que empieces a leer. Por lo menos empieza a leer el libro de Juan, o el Evangelio de San Juan como lo conocemos. Empieza a leerlo en voz alta y ahí vas a encontrar secretos que nunca en tu vida los has visto, porque el problema de nosotros los cristianos es lo siguiente, que vamos a la iglesia y solo nos llenamos con lo que leyó el predicador. Nuestro pastor o mi pastor siempre con lo que dijo, ¿no? O sea, con lo que dijo. Él dice, sean como los bereanos. Los bereanos dice que investigaban después que les contaban algo. Para ver si era cierto o no. Sí, para ver si era cierto. Y mi querido Marvin, ya llega a los 25 años. Ahí. Sí, ahí por los 25, todavía falta mucho llegar a los 100, ¿no? ¿Cómo surge esa pasión por servirle al Señor? ¿Cómo surge esa pasión por servirle al Señor? Sí, porque después de estudiar y prepararse, entonces, o sea, tiene que haber un antes y un después de decir, no, yo quiero dedicarme a servirle al Señor. O sea, ¿y en qué área espiritualmente hablando está actualmente sirviéndole al Señor? Mira, fíjate qué interesante pregunta, porque cuando yo llegué a la iglesia, la iglesia de nosotros tenía un espacio en una radio secular que yo había trabajado ya. Entonces ellos tenían un espacio de 3 horas todas las noches. Y yo recuerdo que el muchacho compañero de trabajo que me había llevado había ido a orar a mi casa, él después que yo me hice cristiano, me bauticé, recibí las clases de discipulado, todo lo que uno le da, ¿no?, de la iglesia. Él me dijo, ¿por qué no me acompaña? Usted que sabe de radio y me ayuda en los controles. Entonces él llegaba y él era el locutor y yo solamente en los controles, poniendo música. En aquel momento todavía era puro CD. Y ahí empecé. Y esa era mi pasión, la radio, por supuesto. Entonces recuerdo que un día no llegó él, yo estoy solo. Y solo música y música y música. Mi pastor viene bajando. Y esto suena chistoso porque él viene para la iglesia y solo viene escuchando la radio, pero solo hay música y música. Solo música y música. Sí, y llama y dice, oye, ¿por qué no dan el no hablan? Y le digo, porque no hay nadie. Y dice, ¿cómo que no hay nadie? ¿Con quién estoy hablando? Y le digo, conmigo. Y me dice, ¿pero tú eres tú o no estás ahí? O estoy hablando con un espíritu. En otras palabras, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Y le digo, porque no estoy autorizado. Claro, yo no tengo que someter a las reglas. No estoy autorizado. Y me dice, hijo, yo soy el pastor, yo soy el que pago el programa. Sal al aire, da el weather por lo menos. Y ese día fue mi primer día ya como cristiano. Salí, di el weather.
Y ahí me llama él, me dice, yo quiero que tú seas el que siga corriendo ese programa. Wow. Entonces, mi pasión fue el servir. Pero como te comenté, nosotros trabajábamos en ese momento en lo que es el liderazgo, preparar líderes en la forma de Jesús, mandar de 2 en 2. Discípulos, hacer discípulos. Entonces en la iglesia de nosotros se da un estudio, que a esta altura ahora le llaman Instituto Bíblico, pero era la escuela de liderazgo. Entonces mi pasión era la radio, por supuesto, y ahí fue que empecé a trabajar, pero también en el liderazgo de la iglesia. Ya yo tenía en aquel momento como unos 27 hombres conmigo trabajando como líderes ya. Wow, en diferentes reuniones. Teníamos como de 12 células, creo yo, por ahí, 12 reuniones, y cada líder estaban de 2 en 2 en cada célula. Estaba el líder y el sublíder para ayudarle en cada grupo. Entonces la iglesia llegó a crecer, no solamente por mi persona, sino porque toda la iglesia estaba en ese mismo mover. Entonces mi pasión por servir fue esa, trabajar en los controles en la iglesia. Bueno, ahora, eso voy. Pues me he dado cuenta, porque Dios me ha dado el privilegio de predicar aquí en la iglesia, en la primera iglesia, y me he fijado que ustedes están casi en todo. ¿A qué me refiero? Por cierto, cada vez que hay servicio y a usted le toca servir, que es la mayoría de veces servir, siempre anda ocupándose en que todo funcione, hablando de cámaras, hablando de lo que es seguridad, hablando de que todo esté funcionando bien. Y cuéntanos un poquito de eso, o sea, de la pasión de trabajar en la radio y de servir en la radio, que hasta el momento sirve en la radio, ¿verdad? Y da la palabra de Dios a través de la radio, que esa es una gran herramienta, ¿verdad?, de evangelismo. Entonces, pero también me gusta saber cómo es que de alguna manera como que se divide, estoy pendiente de esto, estoy pendiente de lo otro, y disfrutarlo, porque yo veo que lo disfruta el servir en esa área, porque hay muchas áreas dentro de la iglesia para servir, pero me he dado cuenta en que en estas áreas específicamente de servicio, y quiero que nos cuente un poquito acerca de esto. Mira, ¿Cómo lo disfruta? Yo lo disfruto al 100. Yo lo disfruto al 100 porque yo he encontrado en la Biblia que dice que nosotros no podemos dar el 50%. Y bueno, perdón. Es cierto, está sirviendo, y a lo mejor no está cuando está la alabanza, o están los cantos, está la adoración, o posiblemente la prédica, porque tiene que ver otras cosas en cuanto a seguridad, estar viendo esto, cámaras y todo. ¿Cómo hace para también estar conectado aún desde el servicio? Es que mira, este es el problema que a veces tenemos nosotros, que creemos que nosotros solo nos podemos conectar en la iglesia. La conexión con Dios está en todo tiempo. Claro. Las 24 horas del día. Tú no puedes decir como el celular, lo desconecté, va a trabajar con la batería nada más. No. Nosotros no trabajamos los cristianos. Llega su momento que se descarga. Sí, entonces nosotros tenemos que mantenernos las 24 horas conectados al Padre. Entonces, si usted le tocó servir hoy, vamos a decir, en el diaconado, y le tocó en la puerta, en el diaconado, y usted dice, me voy a perder la alabanza, no voy a poder cerrar los ojos y estar adorando a Dios. Tú lo haces en tu corazón. Tú puedes estar parado en la puerta, abriendo la puerta y sirviéndole a Dios. Porque cuando tú le abres la puerta a alguien, le estás abriendo la puerta a Dios. No, esa es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Porque cuando tú hablas de eso, del servir en la iglesia, de que todo esté saliendo bien, yo doy gracias a Dios porque tenemos un equipo. Es un equipo que se trabaja en la iglesia de diáconos, diaconisas, líderes, los que están asegurándose que todo, no haya ningún problema, los del sonido, los de Miria. Entonces todo es un equipo que se trabaja en conjunto. Estamos en la misma conexión todos, nadie es más que nadie, todos somos un equipo. Entonces no solamente yo, sino que hay otros que están al lado y arriba, abajo y a todos lados trabajando para que todo salga bien. Porque acuérdate que darle lo mejor a Dios es darle la excelencia. Hay tres niveles. Sí. Hay tres niveles. Está la excelencia, está lo bueno y está lo mediocre. Entonces, si te mantienes toda la vida caminando en lo bueno, el día que resbales, porque puedes resbalar, vas a caer ¿en dónde? En lo mediocre. Entonces, si te mantienes dando la excelencia, caes en lo bueno. Caes en lo bueno, porque vas a un día te vas a poder resbalar.
Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad de siempre darle la excelencia a Dios, eso va a funcionar. Entonces, siempre hacerlo con alegría. Pablo dice que cuando hagamos algo, hagámoslo como para Dios. Entonces, no importa si te toca cuidar carros, porque nosotros cuidamos carros, lavamos baños. Y me gusta la disciplina que han manejado y verlo, porque de hecho cuando me han transportado para la iglesia, ver que todo lo hacen con anticipación. Y esto quiero hacer un paréntesis y que nos puede ayudar a nosotros y aportar mucho. Es de que nosotros, hablando de darle lo mejor a Dios y no ser mediocre en lo que le ofrecemos, lo que le damos a Dios, tiene que ver mucho con ser responsables con el tiempo. Si el servicio o el culto comienza a las 9 de la mañana, tenemos que estar prudentemente por lo menos a las 8:30 lo más tarde, y prepararnos. Pero lastimosamente hay lugares donde se comete el error de llegar cuando ya se inició el servicio, o llegan 10-15 minutos después. Y si hablamos de conexión, claro, podemos decir, no podemos señalar de que alguien vino desconectado o vino conectado, pero el hecho de llegar a una hora antes de iniciar el servicio, una hora considerable antes de iniciar el servicio, podemos prepararnos mejor y permanecer conectados, no solamente con el Señor, porque claro, necesitamos estar conectados al 100 con el Espíritu Santo, pero también empezamos a conectarnos con el fluir y con las personas también. Entonces yo admiro esa parte de esa disciplina que ustedes practican acá. Entonces tiene que ver con la excelencia del servicio y esa pasión por servir, que es la pregunta que yo le hice, es de tener esa pasión por servir al Señor. Y no importando en qué área, porque puede ser en lavar los baños, limpiar las sillas, ordenar las sillas, dar la bienvenida. Es un privilegio, es un enorme regalo de parte de Dios servirle, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. Si llegas tarde al aeropuerto, ¿qué pasa? Pues me deja el vuelo. Si llegas tarde a tu trabajo, puede ser botado, pues pierdes tu trabajo. Si llegas tarde a la clínica médica. No, a la cita médica. A la cita médica. Tienes citas en el IX. El IX, ajá. Te dicen a las 8 tienes citas en el IX y tú llegas después. Ya no hay cupo para ti. ¿Ya no? Pierdes la cita. Entonces, si todas esas citas son importantes, ¿por qué la iglesia no es importante? ¿Por qué pensar que puedo llegar tarde a la iglesia y no pensar que algo pierdo por llegar tarde? Si perdemos humanamente las citas con el médico, perdemos nuestro trabajo, perdemos muchas cosas por llegar tarde, ¿por qué no pensar de que vamos a perder algo? Algo estamos perdiendo. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante tomar en cuenta. Y yo admiro esa parte. Estimado Marvin, tiene dos jóvenes, ya son jovencitos, prácticamente son jovencitos. Tiene 2 varones y qué gusto conocerlos. Los dos tienen algo específico de parte de Dios que bendice muchas vidas. Estábamos viendo recientemente videos de su hijo menor, Isaac, y se nota cómo ama al Señor, y desde muy pequeño, desde los 2 años, cómo se expresa para con el Señor. Es un adorador, para mí es un adorador, porque yo pude ver esa esencia que él tiene. Y no digamos Oscar David, que también es una bendición aquí en la radio. Lo he escuchado a través de las transmisiones o a través de los programas que aquí se graban, y realmente es una familia que le sirve a Dios. Su familia, su esposa también, verla con usted juntamente en congresos de parejas, predicando o invitándolos de algunas iglesias y llevar la palabra del Señor, cómo Dios los usa, y que si algo a mí me alegra y me satisface ver a una familia unida sirviéndole a Dios. Entonces ese fue uno de los enfoques que yo tuve para poder invitarlo a este podcast y decir, bueno, compártanos, porque eso va a edificar muchas vidas. Fíjate que cuando, volviendo a lo de las reuniones en casa, yo hice algo, porque volvemos a estudiar la Biblia.
En la Biblia yo he escuchado o he tratado de estudiar a padres ejemplares. De hecho, tengo un estudio en mi canal de YouTube donde hablo de padres ejemplares, y son muy pocos padres ejemplares. Hombres de Dios, muchos. Padres ejemplares, muy pocos. Pero hay una persona que me llama mucho la atención, porque muchos dicen, hey, Job se levantaba temprano a hacer sacrificio por sus hijos. Sí, por poco se queda sin ovejas, porque mataba una por cada hijo, pero los hijos estaban haciendo relajos. Entonces, ¿qué fue lo primero que perdió? Fueron sus hijos. Sí. Entonces, de nada sirve tú estar haciendo sacrificios en la iglesia, llegando hincado, arrastrándote desde la entrada de la iglesia hasta el altar por tus hijos, y no pones disciplina, no pones regla. Entonces, yo estudiando la vida de Noé, aunque fue una persona que no ganó muchas vidas afuera, pero salvó su familia y a las nueras. Oiga, y con haber salvado su familia. Pero ¿cuál fue el secreto de Noé? El secreto de Noé fue involucrar a su familia en el ministerio que se le dio. En aquel momento fue hacer el arca. Él involucró a su familia a hacer el arca. En mi caso, a mí se me dio un ministerio, que es esta radio que está acá. Esta radio, Dios la puso en mis manos en el 2009. Yo recibí una llamada y me dice el pastor, viene una radio propia y quiero que tú la corras, que tú seas el director de la radio. Entonces empecé a trabajar en esto, y mi hijo estaba pequeño. Y yo dije, aquí hace falta un programa de niños. Y a los 8 añitos él empezó a hacer su programa de niños, que de hecho están grabados algunos videos, programas que todavía se repiten de vez en cuando. Entonces él empezó a desarrollarse como niño y hacer el programa para niños. Y gracias a Dios, ahora hace el programa de jóvenes. Ya es un veterano. Entonces, pero desde los 8 años trabaja conmigo acá en la radio. Entonces en la casa yo lo involucré. Yo predicaba. Pero qué importante involucrar a nuestros hijos. Ahí está el detalle. Yo le decía a mis hijos, hoy vamos a tener reunión en casa. Usted pone las sillas, usted da las galletitas, usted da la bienvenida, y yo voy a predicar, mi esposa ahora. Y así hicimos todo el tiempo, y siempre nos hemos involucrado en eso. No es fácil, es difícil. Por eso yo digo, mira, cuando tú trabajas y tienes testimonio, te es más fácil hablar de Cristo, te es más fácil. El problema es cuando nosotros nos descuidamos, que puede llegar un descuido, porque no podemos halagarnos tanto y descuidar a la familia. Claro, porque en cualquier momento es el primer ministerio, ¿no?, que Dios nos ha entregado. Sí, pero me gusta la vida de Noé. Para mí, Noé fue una persona que marcó una pauta, marcó un antes y un después, porque él salvó a su familia, lo logró meter al arca, y no solamente a sus hijos, sino también a las nueras. Entonces esto es muy interesante. Pero sí, gracias a Dios estamos contentos porque tenemos un hijo de 23 años que para mí es un amor, es un muchacho muy responsable. Y tenemos uno de 13 años que ya está en las cámaras de la iglesia y está que no cabe en ya está sirviendo, ya está sirviendo en la iglesia y lo están entrenando. No, y cuéntame, le cuento que las oportunidades que he tenido conjuntamente con mi esposa de escuchar los programas que graba los jueves, también ver un programa que sale su esposa de intercesoras, o que es internacional, mujeres intercesoras. Exactamente. Comparten una palabra fresca y que eso es de mucha bendición, y cómo Dios los ha llevado, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que los ha llevado a otros países, y prontamente estarán en República Dominicana, sí, lo que me ha contado. Y qué bueno. Bueno, yo le he dicho al Señor, cuando tú vengas, yo quiero que tú me encuentres sirviéndote. Es más, he llegado más allá de servir, le he dicho, desgastándome para ti. Pero ese es un desgaste que es una palabra humanamente nuestra, pero es un desgaste que produce vida, que a la vez no es desgaste. No sé si me explico, porque Él renueva nuestras fuerzas, pero sí humanamente, para entender que decir, hasta que tú vengas. En ese momento nosotros le dijimos, sí, Señor. Cuando Él nos llamó a un ministerio, cuando Él nos llamó, le dijimos, sí, Señor. Y por eso hoy estamos acá, porque le dijimos, sí, Señor. Y fue un sí profundo, fue un sí con amor, y qué maravilloso. Y eso me llena de mucha alegría y mucho gozo, porque yo también he tenido la oportunidad de involucrar a mi familia.
y toda mi familia le servimos al Señor. Y cuéntenos rápidamente acerca de a qué se está dedicando actualmente en la organización de Elisha Project. Que nos cuente un poco de cosas que yo aún no sé todavía, porque los dos estamos sirviendo ahí también. Sí, mira, aparte de ser director de Radio Renacer, trabajamos acá a tiempo completo. Con la tecnología nos ayuda, porque hace varios meses o años yo llegué a Elisha Project antes de la pandemia. ¿Qué es Elisha Project? Elisha Project es una organización donde ayudamos a la gente sin hogar, a la gente con necesidad. Y significa el proyecto Elías. El proyecto Elías, o sea, ese es el nombre en español, el proyecto Elías. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el proyecto Elías, sabemos que Elías, o Eliseo, mejor dicho, porque es lo mismo, Elisha es lo mismo. Eliseo, el proyecto Eliseo. ¿Te acuerdas cuando había una hambruna en Samaria? Sí. Y Eliseo dijo, mañana a esta hora habrá comida en abundancia acá. Y hubo un príncipe que dijo, no, que abra las ventanas de los cielos. Y ya la gente sabe la historia, ¿no? Pues de ahí viene la palabra Elisha Project. Entonces, el proyecto de Eliseo es ayudar a la gente con necesidad. ¿Cómo la ayudan? ¿Y de qué forma la ayudan? Bueno, recolectamos comida. ¿O de qué forma la ayudamos? pero recolectamos la comida de personas. Lo que nosotros hacemos es que la comida que no vaya a terminar en un basurero, que la comida termine en manos de personas que la necesiten. Homeless y personas, organizaciones de bajos también, recursos, iglesias. Sí, personas de bajos recursos. Sí. Entonces, Elisha Project es una organización radicada a la base acá en Rhode Island, pero tenemos República Dominicana, Puerto Rico, Orlando, estamos en Texas, en Guatemala, en México y en otros países como Pakistán, que estamos ayudando a muchas personas de diferentes formas. Por ejemplo, si a una persona se le quema la casa y esta persona, pues la Cruz Roja le ayuda, entonces ellos nos llaman a nosotros y nosotros le amueblamos su casa, le ponemos, bueno, tal vez no todos los muebles, pero lo que tenemos nosotros le proveemos para que esa persona pues pueda sobresalir de una pérdida, sí, claro, de esta tan grande, sí. Entonces, Elisha Project, de hecho, estuvimos trabajando juntos allá en Guatemala. La gente que quiera ver los videos acá, usted los puede encontrar en nuestros canales de YouTube. Ahí va a encontrar toda esa información de lo que hemos hecho. ¿En dónde estuvimos, mi estimado Marco? Estuvimos en Huacal, Majada, allá en Zacapa. Y en Poljá también. Y en Poljá estuvimos en, ¿cómo se llama ahí? De Santa Cruz para arriba, Río, ¿cómo es? Plan del Sare. Plan del Sare. De parte de que fuimos también con gente de Esperanza de Vida. Sí, trabajamos en conjunto con Esperanza de Vida. Ayudamos también en conjunto con World Vision, que hemos estado en Cuba. De hecho, acabamos de mandar un contenedor para Cuba de comida y útiles personales. Y siempre estamos dando comida. Y si usted quiere saber más, busque Elisha Project en YouTube y P-Share Market. Y qué bendición que mañana, ¿en dónde va a estar Elisha Project? Bueno, estamos en diferentes lugares. Cada tercer sábado del mes estamos en diferentes lugares. El 18 de octubre estamos en Providence. El próximo sábado estaremos en Pawtucket. Y siempre el tercer sábado de cada mes hacemos un evento grande. Todo lo que recolectamos lo damos de un solo. Wow. No preguntamos absolutamente nada. El presidente de la organización es un pastor y él le encanta ayudar. En ningún momento se hace excepción de personas, decir, bueno, este tipo o esta tipa creo que tiene lo suficiente como para sobrevivir. No se ve eso, sino parejo. Eso, no preguntamos nada, no buscamos, no vemos el color de tu piel, tampoco hacemos excepción de personas. ¿Y qué se siente después de hacer ese tipo de actividades cuando se atendió a una gran cantidad de personas? ¿Qué se siente en el corazón cuando, aún con el cansancio que se termina después de toda esta actividad de atender tanta gente, qué se siente cuando uno va a casa, aún cansado? ¿Qué se siente en el corazón? Mira, se siente una satisfacción muy hermosa. Yo recuerdo una anécdota así cortita que te puedo comentar, es de una vez que nos donaron el papel de baño. Papel toilet, creo que se llama, o sea, la marca, no sé, pero
papel de baño. Entonces venía como que se había roto, lo habían, con una máquina lo habían apachado, entonces nosotros íbamos separando los que estaban medio rotos, lo hacíamos a un lado, y pasó una señora ya de último, ya se había terminado casi todo, y ella dice, ¿qué van a hacer con eso? Y le digo yo, eso es basura, y lo vamos a tirar. Y ella me dice, lo que es basura para ti es algo especial para mí. Y digo yo, wow, no puede ser acá en Estados Unidos. Porque hay personas que dicen, no, en Estados Unidos no hay pobreza. Claro que aquí no hay necesidad. Que no hay necesidad. Eso es lo que pensamos allá en Centroamérica. No, aquí hay necesidad, señores. Si usted quiere saber las necesidades que hay en Estados Unidos, dése una vueltecita por California. California es uno de los estados donde cuenta con un porcentaje altísimo de personas sin hogar. Entonces, en cada estado de la Unión Americana hay un sinnúmero de personas sin hogar, sin hogar, y un gran porcentaje de personas que están sobreviviendo, hermano, porque acá el problema es que hay que pagar hasta por el aire, entonces todo se paga, y cuando tú no puedes, pues lo que hacen muchas personas es traer a otros y vivir todos unidos. Entonces, cuando tú ayudas a estas personas y te dicen, Dios te bendiga, Dios te mandó, Dios te mandó, tú eres un ángel de Dios. En la pandemia nosotros repartimos mucha comida, la íbamos a poner en las puertas de la casa. Y yo recuerdo que una vez una señora me dijo, ¿tú eres un ángel o eres un ser humano? Y yo le dije, soy un ser humano, pero enviado por Dios. Pero parezco ángel. Pero, sí, angelito, vaya. Pero soy un angelito, no caído hoy, cuidado. No, yo soy un ángel de Dios. Y de verdad que hasta los ojos se me aguadan de recordar estos momentos que pasamos en la pandemia, porque ahí fue cuando yo llegué a Elisha Project. Y repartimos mucha comida durante tanto dolor, ver personas morirse, nosotros andábamos en las calles casi las 24 horas. El mandato de Dios fue, no los quiero encerrados, sino fuera. Si a nosotros, el pastor Jorge, que es el presidente de la organización, ese hombre andábamos todos los días, hasta los domingos. Habían 6 drivers, o sea 6 choferes en carros, en minivans, dejando cajas en las casas. Yo tuve el privilegio, no soy camionero, pero manejo camión, tengo la licencia, saqué la licencia para manejar camión. Entonces andábamos recogiendo y llevando a las iglesias, porque en ese momento se unieron muchas iglesias a dar comida, a ayudar. Entonces la gente pasaba en el carro, entonces no se bajaba del carro por lo mismo del COVID, y uno le ponía en el baúl la comida y todo eso. Y esto pues hizo un crecimiento en la organización de Elisha Project. Las personas que quieran saber más puede visitar nuestro portal elishaproject.org, o puede también buscarnos en cualquier plataforma digital como The Elisha Project. Aquí lo vamos a poner nosotros abajo para que la gente pueda ver en nuestro canal los videos que hacemos, porque hay gente que me ha dicho, Rubén, la Biblia dice que lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda. Señores, nosotros trabajamos con donadores. ¿Y sabes a qué se refiere eso? Que en aquel tiempo eran las limosnas. Exactamente. Y lo que Dios nos permite darle a nuestro prójimo no son limosnas. No, es algo especial, hermano. Es algo especial. Pero aquí yo donde quiero llegar. Vamos a suponer que usted que me está viendo es un donador. Usted me donó a mí 100 cajas de tomates. Entonces usted me las dona y yo le digo en un papel, se las di a Rubén Barrera para que las tenga en Guatemala, en un papel. Usted no vio un video, usted no vio un testimonio de alguien que dijo, oh, Rubén me trajo una caja de tomates. La próxima vez que yo le pida tomates usted va a dudar, ¿verdad? Pero cuando yo le muestro un video entregando los tomates, mire, aquí trae esta bendición, viene de parte de alguien, Rubén o usted no quiere dar su nombre, yo aquí se la mandó Dios, porque usted al final es Dios quien pone en los corazones. Entonces usted que me está viendo, que fue el donador, usted va a decir, wow, yo quiero seguir aportando a eso, porque se siente una satisfacción. Usted como donador es una satisfacción linda. Por eso yo creo en esto del ministerio de ir a evangelizar a, misionero, vamos a llamarle misionero. Pero el misionero, mucha gente está equivocada, que es ir yo. A las naciones. Ir yo. Entonces, yo soy misionero y me voy. No, misionero es aquel también que le ayuda a Rubén, que está en Guatemala, a Manuel, que está en República Dominicana, a José, que está en Cuba. Sí, porque tenemos que entender que uno va a hacer la mano y otros somos los pies. Exactamente. Entonces, el que dona como el que hace,
llevan el mismo proceso, el mismo objetivo de ayudar. Entonces este es el detalle, por eso que grabamos la mayoría de los videos. Usted los puede encontrar en el website que ya le dimos, o en la plataforma de Elisha Project. También en mi portal, búsqueme como Marvin de Mayorga en Facebook, Instagram o en YouTube. También tenemos un canal que usamos para predicar que se llama Evangélico GT. Y se me olvidó decirte algo, sí. Rubén. Fíjate que cuando empezó la radio, tuve el privilegio de trabajar 6 años en la cárcel. Y yo quiero mandarle un saludo a todos los confinados, porque de verdad a mí me abrió puertas como mentor. Trabajé 6 años ayudando a estos muchachos a encontrarse consigo mismo, porque este es el problema: cuando nos hacemos víctimas del sistema y creemos que estamos presos porque nos metieron presos, estamos equivocados. Estamos presos porque cometimos errores, hicimos decisiones equivocadas o cometimos decisiones equivocadas, y esto nos lleva a la consecuencia de estar presos. Pero no puedes decir que alguien más te metió en la cárcel. Entonces mi trabajo era hacer entenderte a ti que estás aquí por tus decisiones. Por eso yo le digo a las personas: piense 10 veces antes de actuar. Antes de hacer las cosas. Antes de decir algo que vaya a ofender a alguien, piénsalo cuál va a ser la consecuencia. Porque después del golpe, no hay quite, dicen, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Marvin. Estamos llegando a la recta final ya. Es una plática. ¿Vamos a seguir 2 horas? Muy, no, claro. Es más, vamos a cortar y vamos a seguir. Pero antes de despedirnos de este episodio maravilloso de testimonio de vida, porque son testimonios de vida para bendecir a muchas vidas, puede dejarle un mensaje a los oyentes y a los que nos ven a través de esta plataforma acerca de Jesucristo, la necesidad que hay por conocer a Jesús en estos tiempos que son los finales. Y yo quiero que se dirija a la audiencia para ir cerrando este episodio. Antes de pasar, yo quiero agradecerle primeramente a mi esposa, que fue la que empezó con esto de buscar de Dios. Porque yo había crecido en la iglesia, como te dije, y antes de pasar con las personas, yo me creía que me lo sabía todo. Como fui disciplinado en la iglesia, yo creí que me lo sabía todo. Entonces cuando me hablaban de Dios, decía, no, sí, yo sé lo que es ser cristiano, yo sé, mi papá era eso. Y este es el concepto que tenemos muchos. Entonces yo quiero agradecerle a mi esposa y a mi familia por el apoyo que me han brindado, y ambos nos hemos brindado. Pero dije esto para decirte lo siguiente, que siempre venimos con un concepto, incluso cuando abrimos la Biblia. Cuando tú abres la Biblia y vienes con un concepto que ya te lo sabes, o que a ti nadie te va a engañar, o que tú eres mejor que nadie, estamos mal. Y ese Dios estable a tu necesidad. Está a un paso, a un solo clic de tu necesidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente abrir tu corazón y decirle ahí con tus propias palabras: Jesús, te necesito. Amén. Entra en mi vida. Amén. Entra en mi corazón y cámbiame, ayúdame. Reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permita que de ahí se borre. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así es. Y lo siguiente es asistir a una iglesia, pero que esa iglesia te hablen del amor de Cristo. Hay personas que se han capacitado para enseñar. Hay personas que se han capacitado para dirigirte en la vida como líder. Por eso te animo a que vayas a una iglesia, ahí escribe, y cuando llegues a casa empieza a hojear tu Biblia y empieza a hablar con Dios como estás hablando con tu familia o con el jefe de tu trabajo. Y una cosa que no se me olvida, que una vez me dijo alguien: usted es una persona que le faltan muchos tornillos en su cabeza. Y yo le dije: ¿pero por qué? Y me dice: ¿cómo usted está trabajando de gratis? ¿Usted cree que esa gente se lo va a agradecer? Cuando usted quiera pagar un bill, esa gente que usted le da de comer nunca le van a ayudar. Dios no me ha dejado. Él paga bien. Él paga, y no paga los viernes, pero paga bien. Y otra de las cosas muy importantes es que cuando tú haces algo para Dios, Dios no se queda con nada. Así es. ¿Qué dice la Biblia? El que ayuda al pobre, a Dios le presta. A Dios le presta. ¿Sí? Y Dios no se queda con nada. Dios te va a respaldar. Todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios. Como para Dios. Así que es un privilegio, de verdad, un R19, así se dice, ¿no? Puro R19. R19, Zacapa.
la tengo en mi corazón, visito Zacapa. Tuve el privilegio de estar en el hospital de Zacapa y entrar al hospital de Zacapa, ver la necesidad que hay en Zacapa. Sí, es muy grande. Y hablar con algunas personas que están ahí. De verdad, si estás viendo este video y eres de Zacapa, apoya a tu gente. No digas primero mi diente y después mi pariente, porque eso es peligroso. Ayuda al que puedas ayudar, dale la mano al caído, no critiques, simplemente ponte en los zapatos de esa persona y di, ¿qué si yo estuviera del otro lado? ¿Será que me van a ver como yo estoy viendo? Cuando tú aprendes a hacer esto,